ver, volvamos. Bueno, se está grabando, sí. Entonces, habíamos visto la ecuación de un circuito secuencial sincrónico que tenía memoria. Quiere decir que las memorias yo las puedo encontrar de dos maneras distintas. Y los circuitos secuenciales se dividen en dos tipos. Los circuitos secuenciales de modo fundamental, donde la memoria se tiene por una realimentación, y los circuitos secuenciales sincrónicos, los más importantes, la memoria se trabaja o se obtiene mediante flip-flops, ¿correcto? Y una señal de reloj que gobierna los flip-flops. ¿Alguna duda? Bien, acá tenemos un circuito de modo fundamental típico. Fíjense, las salidas, que pueden ser n, pueden ser más de una, son función de las entradas de CBIA y del estado previo del circuito. Y de esta manera, con una realimentación, se llega, ¿no es cierto?, a obtener una memoria. Profe, ¿cómo se puede hacer eso en un circuito? ¿Cómo voy a obtener una memoria con una realimentación? Bien, es muy simple. Esto se resuelve de esta manera. Vamos a empezar a estudiar, en principio, el latch SR. Entonces, vamos a estudiar primero el latch SR. Y para empezar a estudiar el latch SR, voy a agarrar una compuerta OR y voy a hacer este circuito. Acá tengo Q, este circuito lo voy a realimentar y acá tengo S. ¿Sí? Y voy a tener S y Q. ¿Qué pasa si en S, que está en 0, todo el circuito está en 0? ¿Qué pasa si S la llevo a 1? Si yo coloco un 1 acá, ¿qué va a aparecer a la salida? Un 1. ¿Y qué se va a realimentar? Un 1. Quiere decir que Q pasa a 1. Cuando baja la señal S, el 1 se sigue manteniendo porque esto está realimentado. Por lo tanto, sigue funcionando con la salida Q en 1. Y S se denomina set porque setea un 1 en la salida. Consultas. Escucho consultas. Una duda, profe. Apenas lanza el 1S, al mismo instante ya Q queda en 1. Bien, pasado el tiempo de demora. Claro. ¿Está claro? Bien. Ahora, sí, escucho. ¿Puede ser que de ese tipo de configuración no tenga problemas con el tema de la banda prohibida y todo eso por la diferencia que hay entre lo que sale y lo que entra? No, ¿O no, no. No, esto no te joroba, porque yo lo que estoy haciendo es la salida la estoy metiendo en una entrada. Yo la salida no la estoy conectando a otra salida. Pero no tenés problema. Ahora, decime una cosa. Mirá cómo es la banda prohibida en familias lógicas y vas a ver que no hay ningún inconveniente porque el B0H o el B0L siempre están por encima de lo que es la banda prohibida. ¿Querés que lo dibuje? si no le molesta para tener así lo... Bien, lo vamos a dibujar. Vos tenés 0 volt PDD. Entonces, acordate que esta va a ser la salida y esta va a ser la entrada.
y esto que yo tengo acá, que es la banda prohibida. Entonces, vos tenés, esto es tensión de salida del estado alto mínima, esto es 1, esto es 0, y esto es la tensión de salida del estado bajo máxima. ¿Y esta cómo se llama? Tensión de entrada del estado alto mínima, y esta ¿cómo se llama? Tensión de entrada del estado bajo máxima. Acá voy a tener los ceros y acá voy a tener los unos en las entradas. Entonces, cuando vos tenés en tu salida un 1, no se mete dentro de la banda prohibida nunca. Y si nosotros estamos trabajando en CMOS, este nivel, ¿cuánto vale? 0,95 de BDD. ¿Y este cuánto vale? 0,05 de BDD. Y este es 0,7 de BDD y este es 0,3 de BDD. Entonces, como vos trabajás en CMOS, depende el valor de BDD, van a ser todos estos valores, pero bajo ningún punto de vista, el 1 de la salida se te va a poder meter dentro de la banda prohibida. ¿Te quedó claro? Claro, sí, el problema hubiera sido si hubiera sido al revés, si hubiera sido más grande el otro. Pero como es mucho más Si chico es, en este caso, no pasa claro. No, incluso con TTL lo podés hacer. No tenés problema. CMOS es más extremo. O sea, estas bandas son más chiquitas. ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ya que vos me preguntaste, yo te pregunto. ¿Cómo reseteo este circuito? ¿Qué le tengo que hacer? Hay que mandar la salida tipo un valor inicial a 0, o si no mandarlo a impedancia. Impedancia. Lo mando a impedancia. Señor, váyase a impedancia. ¿Qué es eso? ¿Cómo corto esto? Fácil. ¿Puedo Le abrir, corto. profe, el cable entre Q y SR? O sea, la Cállese, retroalimentación. cállese, usted no diga nada. ¿Cómo lo corto? Bien, o desconecto el circuito, le corto el BDD, o hago lo que vos decís, abro la realimentación. ¿Correcto? Bien. ¿Y cómo abro la realimentación? La voy a abrir de esta manera. Está bien lo que dijiste, lo que pasa que le coloco una compuerta AND, Q0, y ahora hago esto. S, R, y un inversor. Entonces, ahora voy a tener S, voy a tener R y voy a tener Q. Los tres en 0. ¿Qué pasa si S pasa a valer 1? ¿Qué va a pasar con Q? Va a 1. ¿Y hasta cuándo va a 1? Hasta que R pase a 1. ¿Cómo hizo? Magia, profe. No, magia ninguna. Fíjate, yo acá tengo 0 y acá tengo 0. ¿Cuánto tengo acá? Tengo un 1. Entonces, 0, 0 y Q vale 0. ¿Qué pasa si yo acá coloco un 1? Este 1 aparece acá. ¿Sí o no? 1 y 1 hace que Q valga 1. ¿Y qué se realimenta? Un 1. Si yo vuelvo a poner 0, el 1 de la salida se mantiene por la realimentación. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer
para resetear este 1. En la entrada R le coloco un 1. Cuando le pongo un 1, entra un 0. Y cuando entra un 0, saco este 1, o sea, 0 y 1, 0. Y esto le realimento un 0. Y va a quedar en 0. Quiere decir que S era set y R va a ser reset. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo niego de esta manera? ¿Cambia algo? No, profe. Claro. Y esta señal, ¿cómo es? Si esta es Q, esta va a ser Q negado. Porque está tomada después de un inversor. Va a ser Q negada. Y una compuerta AND con las dos entradas negadas, ¿qué compuerta es? Menor, menor. Es una compuerta NOR. Entonces voy a tener acá una NOR y acá voy a tener otra compuerta NOR. Si yo redibujo este circuito, ¿sí? Lo voy a redibujar de esta manera. Este es Q negado, este es Q, este es R, este es S y este es R. Y acá tengo mi latch SR. Ahora, este latch SR que yo tengo acá, si yo lo quiero esquematizar, lo voy a esquematizar así. SR, Q y Q negado. ¿Qué dudas puede haber? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. profe, disculpe, si S y R están en 1, entonces... No, S y R yo no las puse en 1. no se puede dar ese caso ahí, no. Se puede dar, pero, momentito, vamos a estudiar esto. ¿Vos hasta ahora qué hiciste? Trabajaste con el set, generaste el set. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, profe. Acá después generaste set y reset. ¿eh? Con el set hace 1Q y con el reset lo pongo en 0. Después pusimos dos inversores y armamos este circuito y lo esquematizamos como el HSR. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. ¿Qué tiene este circuito como cualquier circuito? Voy a tener que hacerle la tabla de verdad. Ahora, para hacerle la tabla de verdad a un latch, en este caso al latch SR, voy a tener que tener la entrada S, la entrada R. ¿Y qué representa Q? Indica el estado actual. ¿Y qué representa Q asterisco? El estado al que va a ir el latch una vez que yo coloque las entradas S y R y Q tenga un determinado valor. Dos conceptos. Q es estado actual. Q asterisco, Q futuro. ¿Dudas? ¿Correcto? Cuando yo tenía S y R ambas en 0, nada cambiaba. La salida permanecía en 1. Con set llevaba la salida a 1 y con reset la llevaba a 0. Y con 0 y 0
la salida permanecía sin cambiar. Cuando yo esto lo analizo en la tabla de verdad, digo que S y R valen 0. Si Q vale 0 o Q vale 1, la salida no cambia. Pero si R vale 1, ¿qué va a pasar con la salida? Si estaba en 0, permanece en 0. Si está en 1, va a 0. Se resetea, porque lo vimos recién con el diagramita temporal. Y si el set está en 1 y Q está en 0, ¿qué va a pasar con el Q asterisco? Va a transicionar a 1. ¿Por qué va a transicionar a 1? Porque un 1 en el set hace que el latch cambie su salida a 1. Y si está en 1, va a permanecer en 1. Ah, esto es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa en los dos últimos estados? Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un análisis para no apurarme. Yo acá tengo un 0, acá tengo un 1. ¿Sí? Acá tengo un 0 y acá tengo un 0. Bien. 1 y 0, 1 negado 0. 0 y 0, 0 negado 1. Todo en equilibrio. ¿Qué pasa ahora si yo coloco esto en 1? Bueno, Profe, ¿está 0... compartiendo la diapositiva No, o la cámara? no, se lo hice a propósito, para que usted deduzca. Gracias. No me... Ahí está. 0 y 0, 1 y 0, no pasa nada. Cuando pongo un 1, esperen un cachito. Cuando pongo un 1 acá, ¿qué va a pasar? 0 y 1, 1 negado 0. Cambia de estado. 0 y 0, 0 negado 1. Cambio de estado. Es cierto, con un 1 en el set, Q pasa a 1 y Q negado tiene que pasar a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, mira qué pasa si yo dejo un 1 acá y esto lo pongo en 1. Mirá lo que pasa. 1 y 0, 1 negado 0. 0 y 1, 1 negado 0. ¿Qué pasó? Cuando S igual a R igual a 1, ¿qué pasa en la salida? Q es igual a Q negado y esto vale 0. Dos conceptos. Este latch construido con compuertas NOR se dice que es prioritario en 0. ¿Por qué es prioritario en 0? Porque S y R valen 1. ¿Correcto? Y hacen que Q sea igual a Q negado igual a 0. ¿Quedó claro? Bien, este estado donde Q es igual a Q negado, ¿puede existir en el álgebra de Boole? No. Por lo tanto, este va a ser un estado prohibido que yo en mi latch debo evitar. Consultas. ¿Quedó claro? A ver qué dice el chat. No, Mariano, el set no sería con prioridad. Ninguno de los dos por ahora tiene prioridad. Al menos en un latch. En un flip-flop puede ser, pero en un latch no. Bien,
Entonces, acá tenemos la tabla. Cuando S y R valen 0, 0 no cambia. Cuando vale 0, 1, R vale 1, la salida vale 0. Cuando vale 1, 0, la salida vale 1. Y cuando vale 1, 1, vale X. ¿Por qué se pone X? Porque es el estado prohibido, donde Q es igual a Q negado. ¿Dudas que pueda haber? Entonces, yo, usuario de este latch, lo que debo evitar es S y R en 1. ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien. Tomamos ahora la tabla de verdad, una vez que ya la hemos entendido, y hago el mapa de Carnot. Y acá, del mapa de Carnot, saco la ecuación característica de este latch, que el Q futuro es S más R negado por Q. ¿Correcto? Esto no es un flip-flop. Los flip-flop tienen relojes. Llamar a un latch flip-flop es un error de concepto. ¿Por qué? Porque el flip-flop tiene señal de reloj y este no tiene señal de reloj. ¿Alguna duda? Bien. ¿Se puede usar? Sí, de hecho se usa muchísimo. ¿Qué se evita? En este en particular, que S y R valgan 1, 1. ¿Correcto? Bien. Ahora acá tenemos un diagramita temporal. Analicemos Q y después vemos Q negado. Fíjate, si ambas valen 0, Q digo que vale 0, set pasa a 1, Q pasa a 1. Cuando valen 0 y 0, la salida no cambia. Cuando vale 0 y Q pasa a 1, la salida pasa a valer 0. Y aparece un pulsito, un pulso angosto. ¿Qué característica tiene que tener este pulso para que la salida lo vea? El ancho del pulso tiene que ser mayor o igual al tiempo de demora del latch, porque si es inferior al tiempo de demora del latch, no lo va a ver. Esto ocurre de la misma manera que si yo colocaba en un circuito combinacional una señal y la dejaba algunos nanosegundos, la salida no se enteraba. ¿Por qué? Porque para que la salida se entere tiene que transcurrir, ¿qué cosa? El tiempo de demora del circuito. ¿Mm? Bien, ¿quedó claro ese concepto? Macanudo, ha quedado claro. Entonces, guarda en los latch con los pulsos angostos. El latch puede no verlo. El latch va a ver pulsos angostos siempre y cuando el ancho sea mayor o igual que el tiempo de demora del latch. Bien, ¿qué pasa cuando este latch SR yo lo quiero describir en VHDL? Bien, para describirlo en VHDL yo tengo la entidad S y R, entradas del tipo Standard Logic, Q y Q negada, salida del tipo Standard Logic. Acá está la entidad. Y después tomo dos señales que llamo QQ y QQN, que digo que son Standard Logic. Y digo que QQN es S NOR QQ. En este tipo de circuitos, ¿sí?, que existe una realimentación, las salidas habíamos visto en la clase pasada que se denominaban buffer. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso porque yo no puedo poner que una salida es igual a otra salida. Por lo tanto, tengo que trabajar con señales. Entonces, QQN es S NOR QQ y QQ es R NOR QQN. ¿Y después qué hago? QQ la saco a Q y QQN lo saco a QN.
Ningún problema para describir esto, pero tengo que hacer este perro. Ahora, ¿las ecuaciones son correctas? Sí, son correctas. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque acá lo detallo, porque acá siempre hay dudas. ¿Cuánto vale Q negado? ¿Cuánto vale Q negado? Vale S NOR Q. Pero yo no puedo poner Q de esta manera, entonces me veo obligado a trabajar con señales. UN es S NOR QQ. Bien, y la otra salida, la salida Q, ¿cuánto vale? Vale R NOR la salida negado, Q es, profe. sí, QN. Bien, de esa manera describo en VHDL mi latch. Es de libro. Me había trabado recién, gracias. Bien, una vez que tenemos esto, miren el diagrama temporal. Olvídense de esto, de estas dos U al principio. Cuando S vale 1, la salida Q vale 1 y R vale 0. Cuando S y R valen 0, Q sigue valiendo 1. Ahora tengo S y R vale 1, la salida Q va a 0, pero mira lo que pasa cuando cuando S y R valen 1, Q y Q negado valen 0. Estado prohibido. Por eso no puedo poner en el latch S y R 1, 1. Acá lo forcé. Dudas que puedan existir. ¿Correcto? Bien. Ahora, si hay un latch SR con compuertas NOR, va a haber un latch SR con compuertas NAND. ¿Y cómo se obtiene este, el que está en amarillo? El latch SR con compuertas NAND. Un circuito alternativo del latch SR con compuertas NOR es el que se obtiene por aplicación de la ley de Shannon. No la vimos la ley de Shannon, la estamos viendo ahora. Dicha ley justifica que un circuito lógico no modifica su comportamiento si se reemplazan todas sus compuertas por sus duales. ¿Cuál es el dual de una compuerta NOR? Una NAND. Y si se invierten todas sus entradas y sus salidas. ¿Quedó claro? Mis estimados, ¿quedó claro? Sí, Bien. profe. ¿Qué cambié? Cambié las compuertas por las duales e invertí las entradas. Los libros de técnicas digitales te tiran este latch y te dicen tiene entradas activas bajas. Pero como estamos en segundo año, hicimos la tabla de verdad, pero con las entradas negadas. Yo pregunto esto, si en este el estado de no cambio es el 0, 0, en este, ¿cuánto va a valer el estado de no cambio? 1, 1. 1, 1. El contrario. Y en este, el estado prohibido vale 1, 1. ¿Cuánto vale el estado prohibido en este? 0, 0. Exactamente. Entonces me queda la tabla de verdad hecha de esta manera. Si yo estoy con S negado y R negado y Q vale 0, ¿sí? O 1,
estoy en el estado prohibido. Q es igual a Q negado. Ahora, el estado prohibido de este, ¿cuál va a ser? Q, ¿en qué estado va a estar? El otro, en el estado prohibido, ponía Q y Q negado en 0. ¿Este en qué lo va a poner? En 1. En 1, al revés. Bien, y si S vale 0 y R vale 1, bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? La salida va a valer 1. Es como si fuese lógica negativa. Y si S vale 1 y R vale 0, Q futuro vale 0. Se resetea el circuito. O sea, que cuando R vale 0, mi circuito se está reseteando. Ahora, guarda, en el de compuertas NAND. Y cuando tengo 1, 1 en S negado y en R negado, nada cambia. El latch se comporta de la misma manera, nada más que al tener las entradas invertidas, tengo que invertir las condiciones. Dudas que pueda haber. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, entonces veamos qué hay en el comercio. En el comercio tenemos el CD 4043 y 4044. La única particularidad de este latch es que tiene salida a 3 estados. Si tiene salida a 3 estados, va a ser apto para ser conectado a bases. Muchas veces los latch se conectan a bases y este es ideal para eso, porque tiene una entrada de habilitación, un enable, que va a poner, si vale 0, va a poner las salidas en alta impedancia. ¿Correcto? Ahora, tenemos el CD 4043 que está construido con compuertas NOR y el 4044 que está construido con compuertas NAND. Adentro de cada circuito integrado va a haber 4 latch. Sí, y fíjate, los latch tienen un enable. Si el enable vale 0, no importa que es el valor de S y R, la salida es OC. 3 estados significa. Bien, si un dispositivo tiene salida a 3 estados, ¿sí? Quiere decir que la configuración de salida es 3 estados. ¿Cuáles son las 3 configuraciones de salida que hay de los circuitos integrados? Totem pool, 3 estados y colector abierto. ¿Estamos de acuerdo? Estos son 3 estados, porque se pone la salida en alta impedancia. Bien, si el enable vale 1, si S y R valen 0, no change, no cambia. Si S vale 1, Q vale 1, si R vale 1, Q vale 0, y si valen 1, 1, es el estado prohibido, y pone un piringulito para identificarlo. En el caso de la compuerta, en el caso del latch SR con compuertas NAND, si está deshabilitado, no importa el valor de SR, alta impedancia a la salida. Pero guarda, si S y R valen 1, es no cambio. Si vale 0 y 1, Q va a valer 1, 1 y 0, Q va a valer 0 y 0 y 0, un piringulito, que ¿qué es lo que te indica el piringulito? Es el estado prohibido. ¿Correcto? Mucho cuidado cuando trabajen con estos latch. ¿Alguna consulta? Profe, disculpe, ¿en la física pasa algo? ¿Se quema el latch? O sea, si yo hago esa conexión, ¿Qué conexión? que quede S y R en 1 1 o en 0 0, depende. No pasa No nada, o pasa sea. nada. No Ah, pasa ok. nada. No se quema porque ambas salidas van a cero. Vos no estás poniendo una salida a masa. Por lo tanto, no tiene por qué dañarse. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien.
Dentro del estudio de los latch aparece el estudio de los circuitos antirrebote. El estudio de los circuitos antirrebote es un estudio que es necesario. Bien, entonces, los circuitos antirrebote se deben aplicar después de llaves o pulsadores que activen o desactiven los circuitos lógicos. Bien, si yo trabajo teóricamente y yo supongo que este pulsador es teórico y todo el circuito es teórico, fíjate que hay una resistencia de pull-up, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en la entrada de este inversor? Hay un 1 en este momento y a la salida ¿qué hay? 0. Entonces tengo un 1 en la entrada, tengo un 0 en la salida. ¿Qué pasa si yo cierro el pulsador y coloco un 0 acá? La salida va a pasar a valer ¿cuánto? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo cierro esto, acá hay un 0 y a la salida hay un 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Porque lo conecta más, ahí está el inversor. Claro, está el inversor, lo lleva a 1. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que este pulsador es ideal. Ahora, ¿qué pasa si ese pulsador es real? Si el pulsador es real, hay ahí un problema de rebote. Profe, ¿qué es un problema de rebote? Bien, fíjate lo siguiente. Vos tenías este circuito. Si yo cierro esto, pongo un 0, acá pongo un 1. Pero ¿qué pasa si esto es real? Esto estaba en 1. Cuando yo aplico fuerza sobre el pulsador, esto baja, pero empieza a hacer esto. Tiene un comportamiento hasta que queda en 0. ¿Y qué es esto? Este es el efecto rebote. ¿Cuánto dura? Depende. Puede durar de 50 a 150 milisegundos. Llega en algún momento, cuando yo pulso un 0, llega en algún momento a tocar el nivel de más B que yo tenía. No, nunca llega. Siempre queda en el medio. Entonces, los rebotes deben ser evitados. ¿Por qué? Porque fíjate, yo voy a poner una señal exagerada. Voy a poner un rebote exagerado. Si yo teóricamente pensaba pasar de 1 a 0 para contar una cajita de un remedio y mi pulsador de la cajita tiene rebote y yo no me cuido, ¿cuántas cajitas contó mi contador acá? 3, cuando tendría que haber contado 1. Los contadores, cada vez que hay, por ejemplo, una transición de 1 a 0, cuentan. Y acá contó 3. Y acá tenía que haber contado 1. Al fin del día voy a tener cientos de diferencias o cientos de cajas de diferencia porque mi sistema hecho con un pulsador para testear cajitas falla. Por lo tanto, hay que colocarle un circuito antirrebote. Los circuitos antirrebote se deben colocar siempre que yo tenga un utilizador que es rápido. ¿Queda claro? Profe, ¿eso sería como un ruido? ¿Se le mete la señal o es propio del pulsador cuando voy pasando del medio? Es propio del pulsador y por un problema mecánico.
Los pulsadores, si fuesen teóricos, tendrían superficies perfectamente planas como la que yo te estoy dibujando acá. Pero en la práctica, los pulsadores tienen imperfecciones en los bordes. Estas imperfecciones son las que dan el rebote. Por más que vos le pongas oro en los terminales, siempre va a haber imperfecciones y siempre van a generar rebotes. Lo importante es que vos tenés que saber que si las llaves son buenas o los pulsadores son buenos, el rebote va a ir de 50 a 150 milisegundos. ¿Lo podés evitar? No. La placa esta, las placas de FPGA, tienen pulsadores que tienen rebotes de 50 milisegundos. 40 a 50 milisegundos asegurado por el fabricante. ¿Alguna consulta? Bien. ¿Y cómo se elimina el rebote? Bien. Dentro de las técnicas digitales, el rebote se elimina de dos maneras. Primero, una de las maneras puede ser por un hardware, por un circuito. Y otra es por software. Nosotros vamos a intentar ver las dos eliminaciones, por hardware y por software. Bien, y si no, Técnicas Digitales 2 les va a enseñar cómo es la eliminación del rebote por hardware y por software. A mí me corresponde hardware, pero a veces doy software porque es más interesante. Acá tenemos el rebote dado por el fabricante del 74LS04. ¿Cuál es la forma del rebote? Y si vos atacás con estos rebotes, atacás al inversor, mirá lo que pasa a la salida del inversor. Tenés cualquier señal. Vos querías tener un 0 acá para tener un 1 y mirá lo que tuviste, cualquier cosa. Eso es lo que yo recién les mostré en lo que pasaba y que por eso me veía obligado a eliminar el rebote. ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Sí, Cuando vimos lo del tiempo del rebote, que depende de la calidad del material, sí. ¿qué pasa? ¿Sería como un error más constante o hay una mayor cantidad de errores? Por ejemplo, en un contador. No, en el contador vos tenés que tratar de que si vos tenés un pulsador que ataca un contador, por ejemplo, un circuito que cuenta pelotas de tenis, que tiene pulsadores que cuando la pelotita pasa la detectan y se hace físicamente. Bueno, tenés que colocarle un circuito antirrebote. Pero vos no te podés dar el lujo de que tu circuito funcione mal porque el rebote te hace que te cuente más. Entonces lo tenés que eliminar el rebote. ¿Fui claro o no contesté la pregunta que vos me hiciste? Sí, profe. Gracias. ¿Está claro? Sí. Ahí en el gráfico hubo una transición de un 1, de un 0 al 1, y después las otras dos serían los dos rebotes que hubo. O Claro. sea, hubo una sola transición. Debería haber habido una sola y fíjate que el tipo estaba en 1 y la salida estaba en 0 y de repente pasa 1, cae de vuelta a 0, pasa 1, cae de vuelta a 0 hasta que se termina el rebote y termina en 1. Este tiempo es 150 milisegundos como máximo. Ahora, si vos tenés un rebote que te dura 200, 250 milisegundos, gastate un mango en comprar un pulsador mejor. ¿Está claro? Porque ya 200 milisegundos es mucho. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Primer circuito antirrebote, este. Se hace con dos inversores. Lo voy a dibujar para explicárselos. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí?
¿Qué están viendo? ¿Un circuito de qué tipo? Un circuito que hasta ahora nunca habían visto en técnicas digitales, que eran circuitos de qué tipo? Realimentados. ¿Sí o no? Bien. No me digas que se colgó. Ah. Bien. Acá está el circuito antirrebote. Lo vamos a poner en rojo. Si acá tengo un 0, ¿qué tengo acá a la salida? Un 1. Este 1 está acá abajo, invertido, me da 0. El circuito está en equilibrio. Esta llave se separa de este punto y llega a un punto intermedio. ¿Sí? Cuando llega a un punto intermedio, ¿el equilibrio de este circuito se rompe? No. ¿Por qué? Porque está mantenido por las realimentaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando este pulsador toca este terminal? Bien, automáticamente esto va a 0, esto va a 1, este 1 que está acá pasa a la salida y vuelve a quedar el circuito en equilibrio. Si se da rebote, es como si volviese acá el pulsador, a la posición esta que yo señalé en el medio. ¿Y quién mantiene el cambio? El equilibrio del circuito porque es realimentado. Entonces, este circuito, ¿qué tiempo de conmutación tiene? El tiempo de conmutación de este circuito es 2 tiempo de conmutación del inversor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿funciona este circuito? Funciona perfectamente, se puede usar sin ningún problema. Y entonces, ¿qué es lo que planteamos? Utilizar este circuito como siempre que tenga un pulsador, se pone un antirrebote porque está atacando un circuito de alta velocidad. No me salía. ¿Se entendió? Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Es el único circuito antirrebote que hay? No, hay varios circuitos antirrebote. Yo les voy a enseñar después algunos que son muy económicos, que se hacen con disparadores Smith. Profe, Ahora bien, me- sí, no grite, disculpe, tranquilo. perdón, disculpe, Dale. a mí me queda una duda. ¿El más B y la resistencia ahí irían en el pulsador para conectarla a la salida del circuito o no hace falta? No hace falta. Ok. Este circuito no requiere de resistencias de pull-up porque el mismo se automantiene. Y cuando vos pasás de acá a acá, se da el rebote cuando toca y también cuando se separa. Pero como está viajando, automáticamente el sistema de realimentación enclava las señales. Entonces no necesitas resistencia de pull-up. Ya la salida, ¿no es cierto? La salida ya está clavada por las realimentaciones. ¿Te quedó claro o lo explicamos de otra manera? Sí, profe, sí, gracias. Bien, entonces fíjate cómo con este circuito
se produce el rebote, pero la salida permanece, estaba en 0, pasó a 1 y permanece en 1 a pesar del rebote. Lo eliminó. Entonces, el tiempo de demora de este circuito está en el orden de los 35 nanosegundos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quieren una pregunta difícil? Bueno, no. Vamos a dejarlo así. Bueno, no vamos a complicarles la vida. Fíjate este circuito. Este circuito antirrebote está hecho con latch SR. Si yo tengo latch SR, tengo M y tengo N. Si yo las conecto a más B, es el valor de no cambio, porque con 1, 1 no cambiaba. Entonces, si yo tengo que la llave está tocando M, la salida Q va a valer 1. ¿Y qué pasa cuando esta llave llega a N? N estaba en 1, Cuando la llave toca el contacto, se produce el rebote. Pero la salida pasó de 1 a 0 y permanece en 0. ¿Por qué permanece en 0? Y porque cuando se da el rebote, se encuentra en el estado de no cambio. Es como si la llave llegase a la mitad. No requiere ningún cambio. Se queda clavado. Ahora, entre los dos circuitos antirrebote, yo elijo este. ¿Por qué elijo este? Porque este no tiene resistencias. Y si yo tengo un circuito integrado con inversores, adentro del circuito integrado hay 6 inversores, voy a poder hacer 3 circuitos antirrebote con un circuito integrado. En cambio, si utilizo este con latch, adentro de un circuito integrado con latch, con compuertas NAND, vienen 4 compuertas. Voy a poder hacer 2 circuitos antirrebote. Y además voy a tener que colocar resistencia que me va a complicar el impreso. Por lo tanto, la gente, los diseñadores, cuando tienen que colocar un circuito antirrebote, utilizan el primero. Este lo deja como, no sé, alguna aplicación, pero es muy raro encontrar en la electrónica un antirrebote hecho con puertas, o sea, con este latch, con el latch SR. ¿Quedó claro? Che, ¿quedó claro? Bien. Entonces, vieron dos circuitos. Ahora, si yo quiero prender y apagar algo, por ejemplo un LED, ¿cómo hago el circuito? O quiero prender y apagar un motorcito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, voy a usar un latch SR. Supongamos lo siguiente. Yo quiero trabajar porque quiero prender y apagar un motor con un latch y con 2 pulsadores. Entonces voy a usar el CD4044. El CD4044, ¿con qué se activa? Con un 0. Esta sería la tecla de on y esta sería la tecla
de off. Un 0 acá hace que Q vaya a 1 y Q negado vaya a 0. Y si después pulso acá, hace que esto se apague. ¿De dónde lo saqué? De la tabla de verdad que vimos hace unos minutos. Ahora, este circuito así planteado, ¿funciona? ¿O le falta algo? Porque cuando el pulsador está levantado, esta entrada está al aire. Por lo tanto, si es activa baja, si son entradas activas bajas, esto lo voy a poner a más B. Entonces, cuando yo pulse acá, cuando le mande un 0, Q va a valer 1. Ahora, ¿puedo prender un relé directamente con esto? No, es imposible. ¿Qué hay que poner en el medio entre esto y el relé? ¿Qué se pone? Buffer, profe. Un buffer. Un buffer. Entonces voy a colocar un buffer, por ejemplo, voy a poner el ULN 2001, que es un buffer que soporta 500 mA de máxima. Coloco esto y acá voy a conectar, porque este es un buffer con inversor, son todos los ULN con inversor. Cuando yo acá tenga un 1, acá tengo un 0, y acá voy a poner la bobina del relé. La voy a conectar a más B. Pero como esto es un circuito inductivo, yo esto tengo que ponerlo con un diodo para que no se destruya el buffer. Este diodo hace de protección cuando un circuito digital tiene carga inductiva. Y acá, en el contacto, esto va a más B y acá se pone, por ejemplo, el motorcito a más A. Y cuando esto cierra, se cierra el circuito y el motor se prende. Ahora, si esto yo quiero que tenga 12 volt, puedo hacerlo perfectamente. Porque a lo mejor el motor funciona con 12 volt. Entonces en todo el circuito pongo esto y no se olviden que el CD4044 es ¿de qué tecnología? Tecnología CMOS. Ahora, el CD4044 tiene un terminal de enable que se debe poner a más B. El enable tiene que ir a más B, lo habíamos visto en la tabla de verdad del CD4044 y 4043. Entonces, ¿qué es lo que hice? Prendo y apago un motor con dos pulsadores. ¿Correcto? Si yo esto lo quiero ver en Proteus, quiero ver cómo funciona, tengo el circuito on-off. Bien, no me dio bolilla. ¿Lo están viendo el Proteus? ¿Mm? Yo no, profe. Ahora sí. Ahí sí. ¿Ahora lo están viendo? Ahora sí. Ah, Ahora sí. ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, acá tenemos el circuito. Yo le puse, lo prendo
le puse un voltímetro para medir la tensión BDD, la tensión de alimentación. Entonces, el Proteus está funcionando. ¿Y qué tensión de alimentación tengo? ¿Cuánto vale BDD? Miro el voltímetro. ¿Cuánto me está marcando? 12 volt. ¿Sí? Acá tengo el latch CD4044. Y si yo pulso el on, miren lo que pasa con el relé. Miren esto del relé. Pulso en on, arranca el motor. Fíjate, la corriente es de 1 ampere, ¿sí? Nunca podría pasar 1 ampere por este bicho, tendría que ser muchísimo más grande. Y acá entra un 1 y sale un 0. Acá está el diodo de protección que hay que colocarle. El ULN 2001 tiene el diodo de protección adentro. Yo lo puse afuera por las dudas si en algún momento ustedes utilizan un buffer que internamente no tiene diodo de protección, tienen que saber que lo tienen que colocar. ¿Qué es esta tensión de 0,05 volt? Esta sería B0L de salida del integrado. Entonces, fíjate, prendés o apagás con 2 pulsadores. Esto es muy importante porque la semana que viene vamos a arrancar con un circuito que lo vamos a, le vamos a sumar un encendido y apagado manual a un circuito que tiene funcionamiento automático. Vamos a ver un toldo automático que se arma o se desarma de acuerdo a las cuestiones climáticas, y después lo vamos a llevar a un funcionamiento manual. Y para eso también vamos a necesitar un latch. Cualquiera me podría decir que podría haber usado el 4043. Sí, podría haber usado el 4043, pero en vez de prender con 0, tendría que prender con 1. En vez de poner una tensión de 0 volt, tendría que mandar una tensión más B. Es lo mismo. Y fíjense las resistencias de pull-up de 4700 ohm para que en el momento en que los pulsadores no están activos, haya un 1. La pregunta que me pueden hacer, profe, y acá, ¿usted no elimina rebote? Ya este circuito, el latch, ya se encarga de eliminar el rebote. ¿Alguna consulta? Mis estimados, ¿no tienen ninguna consulta? Entonces, cuando hagamos algún circuito con latch, ya el rebote no lo tendremos que tener en cuenta. Con latch no, con flip-flop sí. Ahí está. Y acá tenés el encendido de un LED, pero con, como son latch de compuertas NOR, ves, el pulsador se conecta a más B. Es la otra opción. Y acá estoy prendiendo un LED. Y los LED se prenden con 0. Quiere decir que cuando Q vale 1, Q negado vale 0 y el LED se prende. Bien. Acá está el circuito que acabamos de analizar con un relé. ¿Por qué uso un relé? Porque el motor consume mucho. Hay motores que, bueno, este chiquitito, consumen ampere, pero hay motores que consumen mucho más que esto. ¿Alguna duda? Acá tienen, para que después estudien, lo miran ustedes, la descripción del on-off de un motor. Se hace con un process y acá tienen todo. Usé on con 2N porque ON es una palabra prohibida, no puedo
usar esa palabra para nombrar algo en VHDL. Bien, mis estimados, en la semana que viene comenzamos con el biestable, el latch D, y lo que vamos a hacer es, vamos a terminar la parte del latch completo y vamos a empezar o vamos a seguir, a continuar con el trabajo práctico de VHDL. Bien, ¿alguna consulta? ¿Preguntita de último momento?